Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Hoy en estos momentos quiero compartir contigo un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos 12:2 y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra siglo significa 100 años. La palabra transformaos significa que tú no debes ser igual. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento significa que tú tienes que entender, tienes que cambiar la manera de pensar y la manera de entender las cosas. Quiere decir que el siglo es el tiempo. Y la transformación debe ser la manera de pensar, la manera que tenemos de pensar. Quiere decir que cuando nosotros estamos en algún tiempo, significa que ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, como por ejemplo las modas o la cultura, la forma de pensar de la gente que nos rodea. Entonces, es como decirte el pensamiento que tiene el mundo. El mundo no piensa igual que nosotros. Así que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros debemos renovar la manera de entender las cosas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? La manera en que lo vamos a lograr es estudiando la palabra de Dios para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que no nos debemos conformar con la manera de pensar de la gente que no es cristiana, que es del mundo y que tiene un pensamiento diferente a la palabra de Dios y tiene una manera diferente de entender las cosas como lo dice la palabra de Dios. Pero como nosotros estábamos en ese mundo antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer su palabra, pensábamos de la misma manera que piensa el mundo. Pero cuando ya nos convertimos, entonces la palabra dice que no te conformes a ese siglo. No te conformes a esta cultura, no te conformes al mundo, a la manera que el mundo tiene, la manera que el mundo piensa y la moral que tiene el mundo, porque la moral que tiene el mundo en la palabra de Dios, para la palabra de Dios es una inmoralidad. Así que para poder saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, debemos renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de entender las cosas, no conformándonos a la cultura del mundo, sino renovando nuestra mente, nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Y así vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como por ejemplo, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque vamos a conocer a Dios y vamos a saber la manera en que Dios piensa y vamos a entender la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Bueno, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión de este versículo bíblico. Dios te bendiga, bye bye.